Hola, soy Yaret Martínez y a continuación te hablaré sobre un tema bastante interesante. El tema es México y las guerrillas internas. Así que quédate en este podcast y deleita tus oídos con vasta información sobre estos eventos. En sí, una dimensión inexplorada en la realidad mexicana es la guerrilla post-zapatista que inició en los años de 1996, pero que en 4 años se disgregó y redujo a la mínima expresión. La influencia del zapatismo, el accionar militar de las corporaciones de seguridad mexicanas, el correlato con las luchas sociales y el sinuoso proceso de transición democrática que no alcanza a las zonas rurales, condicionaron en diferentes formas este proceso. Pero también es de destacar el sustento social de la lucha armada. Su poca trascendencia en los medios de comunicación masivos también diferencia la experiencia perrista, que se debate entre los problemas internos y la represión. Pero bueno, entrando a un tema un tanto más actual en relación a lo ya mencionado, si bien con el regreso del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, a la presidencia de México, ha vuelto a la luz pública un actor que ha participado en varias etapas de la historia reciente del país. Estamos hablando de la guerrilla. Pues, si bien además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como EZLN, en el país, operan al menos otros 6 grupos guerrilleros con presencia en varios estados, según reconocen analistas e informes oficiales. La mayoría son escisiones del Ejército Popular Revolucionario, EPR, que junto con el movimiento zapatista es una de las organizaciones más fuertes de México. Otros surgieron en comunidades rurales cercanas a la Ciudad de México, pero todos se encuentran en un proceso de reorganización y fortalecimiento, pues si bien como tal Sedeman lo ha dicho, las organizaciones político-militares se encuentran en una etapa de acumulación de fuerzas en silencio. Eso quiere decir que no se dan a conocer, evitan todo enfrentamiento si no es de autodefensa. Si bien en este proceso solo 2 grupos mantuvieron su estructura, el PROCUP, PDLP y las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, que años después dieron un origen al movimiento zapatista en Chiapas. Si bien el PROCUP logró reunir los sobrevivientes de 13 organizaciones guerrilleras, con lo cual nació el Ejército Popular Revolucionario, que se presentó oficialmente en junio de 1996, pero en los años siguientes sufrió varias divisiones internas que se convirtieron en nuevas agrupaciones guerrilleras. Y pues bien, esto si nos estamos dando cuenta, ya nos estamos adentrando a lo que es aspectos un tanto más delicados como el narcotráfico, pues estamos hablando de que el PRI también tiene mucho que ver con ello. Pues en los últimos años los movimientos político-militares profundizaron su situación de clandestinidad, en parte para copiar fuerzas, pero también como una estrategia para evitar confrontación entre carteles y las drogas, que manejan drogas, los cuales muchos de esos carteles controlan alguna de las regiones donde operan los guerrilleros, especialmente regiones indígenas. A diferencia de otros países, pues en México no hay evidencia de una alianza entre esos grupos ni tampoco hay certeza de algún enfrentamiento. Según esto lo afirmó Lofredo. Por el contrario, diciendo, donde hay narcotráfico, a la guerrilla le genera un problema. No tiene poder para enfrentarlo, sería abiertamente liquidada. Si bien hasta ahora la mayoría de las organizaciones clandestinas, excepto EZLN, funcionan a través de células móviles, sin control territorial y sin realizar acciones armadas. La duda es, ¿cuánto tiempo permanecerá el silencio estratégico? Si bien no se sabe, especialmente con el Congreso del PRI a la presidencia mexicana, pues al mismo tiempo la capacidad militar de estas organizaciones es insuficiente para sostener un enfrentamiento prolongado con las Fuerzas Armadas del país. Pero bueno, si bien uno de los puntos a tomar en cuenta es, como objetivo también, sería reconocer investigaciones, evitar acciones de violencia dentro del país, pues por algo se llaman guerrillas internas, pequeñas disputas, conflictos a mano armada entre comunidad mexicana, obviamente subdividido en distintas regiones, pero sigue habiendo violencia. Pero bueno,
Para concluir, es un tanto difícil asimilar toda la información que se presenta a continuación porque te deja ver que dentro de México, pese a muchas cosas, hay cosas aún más graves que parecen minúsculas pero que se van agrandando, se van extendiendo de manera catastrófica y no las vemos. Y es curioso, el nombre de guerrillas internas significa que pues hasta dentro de una comunidad, dentro de un mismo país que se suponía debería de estar forjado por su misma población, su misma gente, haya conflictos, haya disputas y disputas a mano armada. ¿Usted qué opina? ¿Le gustó el hecho de poder abarcar este tema con su servidora? ¿Se sintió retroalimentado de información? No simplemente fue información al aire. Fue un placer hablar para usted y con usted. Soy Aren Martínez López y esto fue México Guerrillas Internas, el podcast.